¿Qué tal? Estamos nuevamente con Romy Chan, profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica, abogada, penalista en ejercicio, además. Romy, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Aquí pues expectante a las nuevas novedades, a las novedades que van surgiendo día a día en nuestra política peruana y bueno, que espero que tengan un bonito final, ¿no? Todos esperamos eso. Muchas gracias, más bien, por acompañarnos. Romy, queremos organizar un punto de vista que nos permita seguir con algún nivel de rigor esta maraña en la que se han convertido los casos Cerrón. ¿Cómo describirías la escena? ¿Cómo listarías, vamos a decir, los frentes o escenarios legales que ahora están en discusión o controversia? Sí, bueno, yo creo que, a ver, en torno al señor Cerrón siempre han habido investigaciones, ¿no? Una inicial, yo diría, es la que generó una sentencia condenatoria para él por el delito de negociación incompatible y que todavía no ha terminado, porque si bien la sentencia generó, bueno, se apeló y dio lugar a una suspensión de la ejecución de la pena privativa, todavía se encuentra una casación pendiente de ser resuelta en la Corte Suprema, planteada por la Fiscalía, donde todavía no sabemos si finalmente se le va a cambiar la pena suspendida por una pena efectiva, con lo cual le tendría que regresar al penal. Ese es un primer escenario, creo que además el más claro, el más avanzado, ¿no? Pero luego, pues, existen otros escenarios que se han venido dando por investigaciones que también vienen desde hace unos años atrás, o sea, y eso es interesante también que las personas que nos escuchen lo sepan, ¿no? No es que todo ha surgido con ocasión de las elecciones, que todo ha surgido con ocasión del triunfo del profesor Castillo, no, ya son investigaciones que tienen varios años ya en tránsito, ¿no? En curso. Y una de esas es justamente la que está en torno a los dinámicos del centro. Esta investigación que inició en Junín, ¿no? No incluía al señor Cerrón, ¿no? Pero luego, pues, fue incluido debido a que aparentemente la fiscal ha encontrado elementos que dan cuenta que él sería como una especie de líder de esta organización criminal, ¿no? Y eso además ha generado que, dado un montón de temas, de coyunturas que han habido alrededor, y cuestionamientos también respecto de la Corte de Junín, que este tema se ha traído a la ciudad de Lima, ¿no? Pero de manera paralela, ese tema ha dado lugar a un tercer escenario, que ha sido una investigación por lavado de activos, porque cuando se han dado cuenta que el señor Cerrón quería retirar grandes cantidades de dinero de diferentes entidades bancarias, se han dado cuenta que había un desbalance patrimonial. Y eso también ha generado una investigación por el tema de lavado de activos, que también se está llevando aquí en Lima. A la que ya por último, en cuarto lugar, yo diría, se suma una nueva investigación que se ha abierto, esta vez en Huánuco, por un tema vinculado al delito de terrorismo, ¿no? Donde además se incluye al señor Bellido y a otras personas, y que está a cargo de la de IRCOTE, y que además recién estaría iniciando, ¿no? Una investigación. Yo diría, César, que esos son por ahí los panoramas, aunque por ahí podemos encontrar algunos otros más que van surgiendo, pero creo que por ahí podríamos arrancar. Perfecto, vamos a quedarnos con el primer bloque que marcaste, la investigación por corrupción, negociación incompatible, que tiene ya una condena impuesta, que como condena está firme, ¿verdad? Porque lo que está pendiente de la Suprema, la discusión, sobre eso regresaremos, respecto a la suspensión o no suspensión de la ejecución de la condena a privación de libertad. El señor Cerrón ha anunciado hace poco que ha pagado ya los 850.000 soles de la condena por reparación civil, pero los ha pagado en medio de toda esta discusión sobre los fondos. ¿Qué alternativas ves? ¿Qué crees que puede ocurrir en el juzgado que ha recibido ese pago de 850.000 soles en el marco de todos estos hechos que conforman investigaciones cuya existencia es pública y notoria? ¿Qué márgenes de maniobra o de acción o qué posibilidades de resultado ves en el control sobre el pago de la reparación civil derivada de ese primer caso que ya es materia de una condena firme? Así es, César. Bueno, tradicionalmente los magistrados, los jueces de ejecución, ¿no? Cuando revisan el cumplimiento del pago de la reparación civil y en general de las reglas o de las medidas impuestas en la sentencia, normalmente pues reciben el pago, ¿no? Porque es lo que les interesa, finalmente que se ejecute con lo que se obligaron y que se cobre. Puede ser ya que el condenado haya solicitado un préstamo, que algún familiar le haya dado el dinero o que lo haya sacado de sus cuentas bancarias. Habría que verlo, ¿no? Pero tradicionalmente recibe el pago. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en el caso del señor Cerrón. El juez de ejecución en ese caso no ha ido más allá respecto al origen de los fondos.
Este tema del origen de los fondos ha salido después, cuando, claro, se han dado cuenta que, caramba, pero el señor Cerrón, ¿de dónde tendría para pagar esto? Y resulta que esto además viene del partido, que habría dado una especie de donación, que también está cuestionada. Ya ha saltado toda esta segunda parte. Yo la verdad creo, César, que dada la coyuntura y por un tema de orden y también de estrategia a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Cómo afrontar el caso, yo creo que sería muy difícil que a nivel judicial, en este momento, el juez pues decidiera dar por no cumplido el pago a la reparación civil, porque todavía no tenemos acreditado que realmente este dinero provenga de un origen ilícito, es decir, que pueda ser materia de algún acto de corrupción previo o de un tema de lavado de activos. Sin embargo, yo sí creo que esta es una prueba clarísima, indubitable, contundente, respecto de que el dinero está, y que hay que seguir la ruta del dinero para mirar las otras investigaciones que se han abierto. Y yo ahí creo, además, que si bien, claro, podría ser cuestionable y algunos decir, oye, pero ¿por qué le vamos a aceptar el tema de la reparación civil si no está claro el origen ilícito del dinero? Yo más bien creo que en este caso ese elemento, si es bien utilizado en una estrategia del Ministerio Público, podría servir para avanzar muy rápido con esta investigación y romper esta dinámica que hemos venido teniendo de años de investigación, años para la acusación y finalmente no llegar a ningún resultado. Entonces, yo más bien iría por ese lado porque veo difícil cuestionar de primera instancia, o sea, que el juez de ejecución de primer momento niegue el aceptar el dinero o cuestione el dinero porque todavía no hay ninguna sentencia condenatoria que establezca su ilicitud. Tú lo usarías entonces al revés, como la confirmación del destino y del ingreso al sistema económico de fondos que eventualmente podría establecerse en una investigación que está comenzando, provienen de lavado. Te concentraría más bien en lo que la fiscalía puede hacer. Bien, ¿y qué pasaría entonces? Déjame abrir un poco la escena. En el futuro, digamos, si la fiscalía encuentra que en efecto el señor Cerrón no tenía acceso lícito a esos 850.000 soles y un juez penal, en tanto juez, los recibió como un pago válido, ¿puede regresarse sobre la calificación del pago lícito o tú encontrarías que la aceptación sin observaciones, si es que esta se hubiera producido? Entiendo que no hay todavía un decreto del téngase por pagada. ¿Podría esto en el futuro generar algún efecto o encuentras una cosa juzgada irreversible? No, yo no encuentro una cosa juzgada irreversible y por una sencilla razón. Porque recordemos también que en nuestro país está ahora vigente el tema, toda la normativa vinculada a la extinción de dominio. Cuando incluso se detecta que se encuentra en manos de terceros un bien que es objeto de materia ilícita, ¿no es cierto? Por ejemplo, los temas de lavado, incluso el Estado está plenamente facultado para iniciar un proceso de extinción de dominio y quitar la propiedad sobre ese bien. Entonces, bajo esa misma lógica, yo creo que en este caso podría operar exactamente lo mismo. Si se logra establecer que ese dinero, en efecto, tiene procedencia ilícita, que venía, por ejemplo, del pago de coimas o de pago de cuotas extorsivas que se cobraban a personas que ocupaban ciertos puestos en el gobierno a cambio de mantenerlos en sus funciones, ¿no? Y de cobrar un sueldo. Yo sí creo que ahí el juez de ejecución podría reevaluar la situación. Es más, César, nada le impide al juez de ejecución en este momento decir que no se tenga por pagar la reparación civil, sino que se tenga lo resuelto en sede judicial respecto a esta investigación de lavado de activos para luego tomar una decisión sobre si acepta o si da por cumplido el pago de la reparación, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión aquí de que existe una coordinación, obviamente dentro del marco del debido procedimiento, pero entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, habida cuenta pues de las evidencias que existen en torno a todos estos casos que de alguna manera están conectados. Tú dirías entonces, en condiciones de incertidumbre, es posible empezar a pensar en una suerte de suspensión por una especie de prejudicialidad, incluso aunque el caso esté en estación de ejecución de sentencia, que el juez podría, digamos, de buena fe aceptarlo, porque ahora no tiene ninguna información adicional, pero también, siendo riguroso, dejar en suspenso la confirmación del pago bien hecho y oficiar recogiendo información que lo mantenga al tanto de lo que la Fiscalía avance en el futuro. ¿Es esa la línea que estarían proponiendo, una especie de suspensión a la espera de los resultados del caso principal? Yo creo que dado el contexto eso podría darse, sobre todo además si tomamos en cuenta que el pago de las reglas de reparación civil se rigen en el marco del proceso civil, ¿no? Y por ejemplo, cuando existe algún tema de perjudicialidad o de tema pendiente de ser definido en el proceso penal, lo que se suele hacer es suspender el procedimiento civil hasta que se haya resuelto el tema penal.
Entonces yo no vería por qué no se podría, en este caso tan singular, aplicar una lógica similar. Sin embargo, César, yo creo que acá, más que el tema del pago de la reparación civil, lo que yo tengo que confesar, me llama mucho la atención, es la demora que se está dando a nivel de la Corte Suprema para definir la materia de casación, lo que planteó el Ministerio Público, que justamente es determinar si el señor Cerrón se mantiene en libertad o si finalmente se termina ejecutando la sanción en cárcel. Eso, la verdad, yo creo que ya por el tiempo que ha pasado, urge, dado además este contexto de nuevas denuncias, nuevas investigaciones que se vienen dando, ya urge que sea pues resuelto por la Corte Suprema para así también ir cerrando materias, ¿no? Ir cerrando temas. Muy importante que levantes la atención sobre este tema. En algún momento incluso se llegó a pensar en medios que las casaciones habían sido acumuladas y desestimadas todas por la Suprema, y en los últimos días hemos confirmado que no, que la casación propuesta por la Fiscalía sigue pendiente. Ahora, Romy, esta es una casación. Lo que la Fiscalía está proponiendo es que la Suprema discuta a nivel de teorías establecidas en la jurisprudencia la diferencia entre una condena efectiva y una que se mantiene en suspenso. Como especialista en derecho penal, ¿cómo organizas una cuestión casatoria sobre el tema de la suspensión de ejecución de condenas? ¿Por qué sería quiero plantear la pregunta un poco jugando a roles, ¿por qué sería en realidad un tema casatorio cuando hasta ahora los tribunales han venido asumiendo que la diferencia entre la ejecución efectiva de la privación de libertad o la suspensión corresponde prácticamente al margen de discreción de un tribunal que tiene ante sí al acusado? ¿Cómo se organizaría el debate casatorio sobre este tema? Yo creo, César, que en el fondo lo que tal vez está faltando y da lugar a este debate es criterios claros respecto de los cuales realmente procede o no procede la suspensión. No conozco la resolución emitida por la Sala Superior, no se ha hecho público todo el texto, pero habría que ver cuál fue el fundamento que se utilizó para cambiar una sentencia que inicialmente sí debía ser ejecutada de manera efectiva, ¿no? Entonces, además que, ojo, me parece que además la sentencia de segunda instancia trajo una reducción de la sanción, porque la sentencia inicial daba una pena efectiva porque era mayor a 4 años, me parece que eran 4 años y 8 meses. Correcto, Y casi. luego se cambió a 4 años, ¿no es cierto?, para poder dar la suspensión. Yo creo que va un poco por ahí el tema. Ahora, ojo, podemos debatir de si esto realmente tiene o no tiene interés casacional, si realmente debía o no debería verse a nivel de la Corte Suprema, pero lo cierto es que la casación que planteó el señor Cerrón fue rechazada, que fue además la resolución que generó un poco de confusión, porque se hizo pública después de mucho tiempo. Bueno, en realidad se emitió, o sea, se escribió la resolución mucho tiempo después de que había sido tomada la decisión, y eso fue lo que se hizo público. Es más, la firmaba Salas Arenas, que materialmente era imposible que lo hagan estos días porque estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero que respondía a un pedido que planteó el señor Cerrón hace mucho tiempo atrás. Y la casación versus, ¿no?, la casación del Ministerio Público, que fue admitida a trámite. Entonces, independientemente de que tenga o no tenga interés casacional, de que realmente valga la pena discutirlo, ¿no?, a nivel ya de, como tú bien lo indicas, un tema de normas, de materia de fondo, ¿no es cierto?, de aplicación normativa, de interpretación normativa, lo cierto es que se admitió a trámite ya. Y tenerla allí, sin dar un pronunciamiento, definitivamente a mí me parece que no es sano en un contexto como el que actualmente tenemos, en torno a todas estas investigaciones que se han venido dando, ya no solamente en Junín, en Lima, en Huánuco también. O sea, yo creo que urge un pronunciamiento de parte de la Suprema, sea, ojo, a favor o en contra, pero urge una definición. Pero sea cual sea el sentido del fallo, las incertidumbres ahora no ayudan. Ahora hay una cosa interesante tal vez en ese caso, Romy, y es que hasta donde entiendo, además de la cuestión de suspender o no suspender, querría también tu opinión sobre esto, hay una segunda cuestión en este caso vinculada a cómo medir la pena que se debe imponer. Nos estamos arrastrando un debate muy fuerte sobre cómo funcionan las reglas de los tercios, ¿no? Y cómo se organiza la matemática de la medición de penas en un esquema en el que el número de agravantes y el número de atenuantes no son iguales, y por tanto no hay fórmulas establecidas. De hecho, haber pasado de casi 5 años, 4, 8, algo así, a 4 años, no es una cuestión discrecional. ¿Tú crees que tendría sentido que la Suprema coja este caso, además, que es una cuestión que está más allá de la esfera de lo político, para poder fijar reglas sensatas
no solo, voy a hacer la broma, alfanuméricas de determinación de la pena, sino criterios que puedan tener cierta materialidad? Yo creo que sí, sería una bonita oportunidad para que se establecieran ciertos criterios para la determinación de la sanción. Ya algunas cosas ha avanzado la Suprema en este aspecto, pero me parece que todavía podría hacerse más, ¿no? Podría hacerse más para poder dar reglas más claras. Sin embargo, César, lo cierto es que siempre va a haber un arbitrio judicial, ¿no? Siempre va a haber un margen, ¿no?, de juego en el cual los jueces, las juezas van a poder finalmente dar una sanción para arriba o para abajo respecto incluso de los tercios ya preestablecidos, ¿no? La idea pues es que siempre la decisión sea razonable, sea en el marco del derecho al debido proceso y por supuesto motivada, ¿no? Y claro, siguiendo estos criterios que la Suprema pueda dar. Siempre va a haber una referencia a la proporcionalidad y a la clemencia concedidas o negadas, pero claro, me quedo con tu punto. En ese instante la urgencia está en que la Suprema cierre la incertidumbre en la dirección en la que decida cerrarla, porque está claro que no debemos atender los fallos judiciales en función a nuestras preferencias, sino, digamos, respetando que son fallos judiciales. Vamos al otro caso que citaste, a lo que llamaste como segunda escena, ¿no? El caso del tráfico de licencias de conducir en la región Junín. Ha habido una transferencia de competencias dentro del Ministerio Público, una transferencia relativamente conflictiva, porque el fiscal Tello en primera instancia la rechazó y luego aceptó una reconsideración de la Procuraduría. El caso viene a Lima, viene de una fiscalía a otra, falta de resolver la situación del juez competente para las medidas que vengan. He tenido la impresión que en medios se ha venido asumiendo que como se transfirió la competencia de las fiscalías, entonces automáticamente hay que transferirla de los judiciales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo ves las reglas legales de lo que puede faltar por discutir aquí? A ver, bueno, yo creo que definitivamente el pase de una fiscalía específica, como en este caso es de Junín, a la fiscalía con competencia supranacional, tiene ciertos criterios que se irían analizando, ¿no? Por ejemplo, está establecido eso ya incluso normativamente, ¿no? Hablamos de una organización criminal, un caso complejo, que tiene un impacto en más de una ciudad o distrito judicial, ¿no?, que además tiene relevancia nacional y que además, creo yo, han sido harto discutidos justamente con ocasión de esta objeción que hizo el fiscal Tello en una primera oportunidad cuando dijo, mira, se cumplen los requisitos A, B, C, E, pero no se cumple el D para mí, entonces acá tiene que fundamentarse mejor, y la fiscal subsanó adecuadamente. Yo creo que en esa línea se ha avanzado ya bastante en ese caso respecto a la necesidad, por como lo ha explicado además, y lo ha fundamentado incluso públicamente el fiscal Tello, de que el caso en tanto sí tiene relevancia nacional y tiene un impacto en varias ciudades, ¿no?, sí debería venir a Lima. Entonces, si se sigue esa lógica, lo que realmente significa que venga a Lima es que es un caso complejo, que requiere de una fiscalía especial, una fiscalía especializada, que cuente con ciertos recursos humanos y también logísticos que permitan hacer que el caso avance con mayor celeridad y sobre todo que se elimine cualquier cuestionamiento de objetividad, ¿no?, que puede existir en torno a ello. Si esa es la lógica, creo yo que lo más sano, lo más sabio sería entonces que, al igual como ocurre en el Ministerio Público, quien resuelve este caso a nivel judicial sea pues la sala penal, que sí tiene competencia y que suele jugar con estas fiscalías. Pero coincido contigo en que el pase no es automático. Yo creo que igual esto tiene que dejarse por sentado, o sea, el Ministerio Público va a tener que solicitar formalmente que los actuados también sean remitidos a la Sala Penal Nacional, porque si no es así, lo que podría terminar ocurriendo es que finalmente el Poder Judicial diga, bueno, pero ok, el Ministerio Público ya decidió, pero acá el juez competente es este. Y claro, no habríamos avanzado realmente si es que se opta por ello. Porque justamente los cuestionamientos, más que a nivel del Ministerio Público, estaban a nivel del Poder Judicial. Por eso yo creo que, la verdad, César, la estrategia de la fiscal Bautista, yo creo que hay que reconocer el trabajo cuando es bueno, y en este caso yo creo que lo es, de buscar que sea Lima quien conozca el caso, no se da tanto únicamente porque ella sienta que en Lima la Fiscalía de Lima lo va a ver mejor, que realmente ya no puede avanzar en la investigación. Sí, ella presentaba dificultades, pero yo creo que se da más que nada porque era claro, y además públicamente cuestionado, que el Poder Judicial en Junín no estaba siendo del todo objetivo. Y mira, prueba de ello es que finalmente la resolución que rechazó la prisión preventiva y que fue impugnada, cuando se declara la nulidad, se manda copias a la ODECMA. O sea, la sala indica que se pase copia a la ODECMA porque considera que no se ha actuado correctamente por parte de la magistrada que resolvió.
Entonces, se generan estos cuestionamientos y a eso pues se sumaba que la fiscal ya veía venir, ok, esto va a pasar a otro juez, pero ¿a qué juez? A un juez que también se cuestionaba que había podido trabajar en el gobierno regional. Que eso, ojo, no necesariamente lo hace complicarse en el tema, pero que ya da lugar a cuestionamientos, ¿no? Entonces, yo creo que la decisión y el pedido de la fiscal Bautista realmente responde a eso, responde a buscar alejar el caso de la Corte de Junín. Y claro, entiendo yo que bajo esa línea, al Ministerio Público, si se sigue esa misma estrategia, claramente va a buscar que el caso venga a la Corte de Lima y tiene que solicitarlo, como tú bien lo indicas. Tiene que haber una disposición judicial, una resolución judicial que así lo diga, ¿no? No es automático tampoco. Y ahí entra la última variable que agregaste en tu introducción, ¿no? El último escenario. Esta semana se ha revelado la existencia de una investigación en Huánuco, un distrito judicial distinto al de Junín, en el que algún delator habría hecho referencias que colocan al señor Cerrón, al actual primer ministro Bellido, al propio señor Bermejo, que está en juicio por terrorismo, en relación, en alguna relación, con los remanentes de Sendero en el Braem. ¿Qué impresión te ha producido este último hallazgo? ¿Cómo ves o cómo piensas que puede afectar este complejo paquete que ahora tiene más investigaciones pendientes de resolverse? Mira, yo creo que son cosas diferentes. A mí me parece que lo descubierto por la fiscal Bautista en torno a los dinámicos del centro y ese tema del lavado de activos que se ha abierto, sí tienen, es una madeja, es el hilo de una madeja que se va a desenredar y que puede traer muchas sorpresas negativas, lamentablemente. Pero sí, la verdad, César, respecto al tema del terrorismo, yo tengo algunos reparos. ¿Por qué? Porque, a ver, esto empieza en una fiscalía de Huánuco, pero no es una investigación que surge ahora. O sea, no es un informe policial que sea de ahora, de hace un mes. Yo entiendo que el informe policial que la DIRCOTE ha recogido y que ha dado lugar al inicio de esta investigación es un informe de hace ya algunos años atrás, ¿no? Entonces, claro, la primera pregunta que surge ahí es, ¿recién ahora va a investigar la DIRCOTE? ¿Recién ahora se abre investigación? La primera pregunta, ¿no? Que, ojo, no significa que no haya terrorismo, ¿ah? O sea, no significa no, que acá no haya nada que investigar. Pero esa es una cosa que yo creo que tiene que esclarecerse, ¿no? Y lo segundo es, que me ha llamado mucho la atención, es, ok, estamos hablando de hechos realizados con anterioridad al haber asumido el cargo o los altos cargos, como es el caso del señor Bellido, ¿no? de primer ministro. Lo tenemos claro. Pero mandar la investigación a la DIRCOTE y no participar el Ministerio Público como titular de la acción penal. Sabemos que esto pasa en muchos casos, que la Fiscalía, por un tema, pues sobre todo de tiempo, de especialidad, a veces pide el apoyo a la policía para que sea la policía en la que se lleve a cabo la investigación que han abierto acá por 120 días. Pero no participar, no liderar la investigación en un caso de esta envergadura y donde además está involucrado un primer ministro que ya no tiene beneficios, porque son hechos ocurridos antes de asumir el cargo, pero que caramba, igual es el primer ministro, a mí no me suena, no me termina de convencer. Yo creo que lo recomendable sería que la Fiscalía asuma directamente la investigación en su despacho fiscal. Por supuesto que la policía puede aportar al Ministerio Público como siempre lo ha venido haciendo, pero sí me parece singular que la Fiscalía de Huánuco haya mandado todo a la DIRCOTE, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Sabemos como abogados, guste o no guste, que finalmente los investigados podían no ir a la DIRCOTE y no pasaría nada, porque es su derecho a pedir finalmente que quieran darse una declaración en presencia del Ministerio Público o en una investigación a nivel del despacho fiscal, podría ser. Podría ser que acudan, no lo sabemos. Podría ser que hayan otros elementos, además de ese informe de hace 2 años. Yo pienso que esa podría ser una estrategia de la Fiscalía, que no se hayan hecho públicos, porque justamente van a ser objeto de las preguntas que se realicen cuando estas personas acudan. Pero yo creo que esas cosas sí tendrían que pulirse. No, pulirse por lo complejo del caso, pulirse por la trascendencia que tiene y pulirse por el delito, ¿no? Estamos hablando de un delito, una imputación grave, ¿no? Dejarlo simplemente en manos de la DIRCOTE y un poco decir, bueno, que vaya la pelota y después cuando termine me la regresan, chicos, yo creo que en este caso no es del todo sano. Yo voy a coincidir contigo. Me preocupa, y quiero también tu opinión sobre eso, que una historia que parece poder enlazarse de varias maneras disímiles, lanzó una idea, ¿no? Los vínculos con el Braven pueden no ser vínculos de militancia, pueden ser vínculos de financiamiento, no lo sabemos. En cualquier caso,
el caso o la investigación que comienza, que como tú dices, ha sido delegada al 100% de la policía, contiene o incluye una persona, el señor Bermejo, congresista de la República, que está en juicio en función a declaraciones semejantes. Entonces, tengo la impresión, y quiero tu opinión sobre eso, que tal vez estamos ante un rompecabezas que debería ser armado desde una sola dirección de planeamiento estratégico del caso. Tal vez el Ministerio Público, donde podría estarse equivocando, es en mantener fiscalías independientes o no formalmente conectadas entre sí para armar esta historia. ¿Creerías tú que es momento en que la fiscalía piense seriamente en formar un equipo transversal que acumule toda esta información y le dé forma bajo una sola dirección? Definitivamente, César, porque además este no es el único caso donde estamos apreciando estos problemas. Yendo al caso que nos interesa, el caso de los dinámicos del centro, también se generó esta misma problemática, que es a mí también lo que me preocupa en el hecho de que la Fiscalía de Huánuco haya delegado todo lo del Cote y no esté realizando este engranaje, ¿no? En los dinámicos del centro, inicialmente la fiscal Bonnie Bautista consiguió las órdenes de allanamiento, las órdenes de incautación, pero que no se ejecutaron inmediatamente porque parece que hubo un problema de coordinación con el fiscal Tello también, que no dio el pase, no terminó autorizando, y finalmente mira cuánto tiempo pasó, muchas de las personas escaparon, muchas de las pruebas se pueden haber perdido, ¿no? Y no se ejecutó la medida. Eso muestra desorganización. Y la verdad, César, yo no me voy a cansar de decirlo, el crimen organizado, que así se llama, y que es contra el que queremos combatir, está organizado, como su nombre lo dice. No podemos combatir al crimen organizado desorganizadamente. Entonces, el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, que es la entidad a la que le corresponde esa labor, ¿no? Yo creo que tendría que trabajar en conjunto, ¿no? Y también otro detalle, ¿no? No solamente hablamos en el caso de los dinámicos del centro de este problema en la demora en la ejecución de la orden que había ya dado la jueza, sino, fíjate, pasó también algo similar con el tema de la competencia. Es que yo no esperaba que el fiscal Tello diga, no, mira, te falta fundamentalmente la letra D, el tema de que haya una trascendencia a nivel nacional. Y que nuevamente la fiscal tenga que volver con, ok, entonces hago otra disposición, un informe aclaratorio. Y ya, después, ahora sí, con tu informe aclaratorio, ya, ahora sí me has convencido. ¿Realmente eso era necesario? O sea, ¿no puede haber una mejor coordinación en nuestro Ministerio Público? No, yo también coincido plenamente contigo en que urge que sí haya un nivel de coordinación mucho más sólido, más potente, que permita pues al Ministerio Público generar mejores estrategias y sobre todo plantear teorías del caso que realmente lleven a un éxito y en un corto tiempo, ¿no? Porque si no, pues nos vamos a quedar con pedidos de prisión preventiva, nos vamos a quedar en audiencias donde discutamos el tema de los impedimentos de salida, incluso en controles de acusación, pero no llegamos al fondo. O decisiones que no dialogan entre sí, ¿no? De hecho, muy buena parte de los avances en el caso Odebrecht están vinculados a la decisión de crear una fiscalía especial para que expanda la gama de eventos que ahí se articulan. Déjame hacerte una última pregunta, ahora que has hablado del desorden, vinculada a las reglas aplicables. Aquí hay cargos por terrorismo, que son cargos por pertenencia en el caso Bermejo, cargos por terrorismo en esa nueva investigación delegada, cargos por apología al terrorismo, en el caso del señor Bellido, cargos por criminalidad organizada, cohecho y corrupción, en el caso del tráfico de licencias de conducir, cargos por lavado de activos en la investigación que se ha abierto en paralelo en Lima, y la pregunta sobre los cargos posibles, sobre eso no se ha discutido todavía, vinculados a financiamiento ilegal de partidos políticos, delitos tributarios, acaso enriquecimiento ilícito. ¿Cómo ves esta pléyade de reglas y cómo ves que juegan en la definición de qué fiscales van a conocer qué cosas o cómo se relacionan entre sí? Mira, la verdad, César, yo creo que lo que tú has descrito es la característica A1 de una organización criminal. Una organización criminal justamente implica eso, implica una serie de actuaciones ilícitas que no necesariamente van a estar todas concentradas en un punto, sino que son actividades conectadas entre sí, pero no necesariamente ubicables en una misma investigación. Y yo creo que lo que está faltando, y yo extraño, y que espero se dé en estos días, en el Ministerio Público, es una coordinación pero desde arriba, ¿no? No sé si has notado tú, pero es sorprendente el silencio en el que se encuentra la fiscal de la Nación.
O sea, no hay directivas para todos los fiscales. Claro, si yo veo, caramba, hay una cabeza, en el Ministerio Público hay un principio de jerarquía y la cabeza es el fiscal de la nación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo falta es justamente articular todas estas instancias a nivel del Ministerio Público y plantear un equipo o plantear a una sola y buscar una estrategia que realmente sea eficiente y que consiga resultados en un corto tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, todos sabemos que en el lavado de activos necesitamos al delito previo. Pregunta, ¿corresponde en este caso que el equipo que revise el tema del delito previo sea el mismo que revise el tema del lavado de activos? Porque son delitos conectados. ¿O vamos a duplicar investigaciones? ¿O necesitamos que todo lo que se actúe en el tema del delito previo vaya en copia también al expediente de lavado de activos? Eso es realmente lo más inteligente, es lo más rápido, es la mejor forma de utilizar los recursos humanos y también logísticos. Yo creo que ahí está faltando ese engranaje, y el engranaje es la fiscal de la nación. Entonces yo sí creo que acá es necesario así como solicita la presidenta del Congreso una sesión de Estado, ¿no es cierto?, una reunión de Estado, caramba, yo creo que acá también se necesita una reunión de generales, liderados por supuesto por la fiscal de la nación, para ver cómo van avanzando y cómo van integrándose algunas investigaciones. ¿No? No hacerlo sería una pena, sería un desperdicio de recursos y sobre todo, César, sería un desperdicio de tiempo valioso que se necesita justamente para poder combatir el crimen organizado, en este caso o en cualquier otro, y evitar esta sensación de impunidad que finalmente todas y todos los peruanos tenemos cuando vemos casos que ya llevan 4 o 5 años, pero sin ningún tipo de sentencia. Tanto así es, fíjate tú, que la percepción ciudadana es que la prisión preventiva es como la sentencia. Dice, lo mandaron preso, sí, ya lo condenaron. No, que no han condenado a nadie. Lo que tenemos son medidas para acompañar el proceso. Y claro, como no hay sentencia, finalmente terminan saliendo esas personas del penal. ¿No? Y sin sentencia, ¿no? Entonces se genera ya ahí la sensación de, entonces no sirvió de nada. Uy, claro, es que al final no hay justicia, ¿no? Y yo creo que eso tiene que romperse. Y para romperlo, el que tiene que dar el paso a la luz del nuevo Código Procesal Penal, que quien lleva la carga de la investigación es el Ministerio Público, son los fiscales a cargo. Y necesitan a un general de batalla que realmente ordene la situación. Y eso lo extraño, César, lo extraño y lo ansío. Espero pues que se pueda dar en estos meses. Gracias, Romy. Es entonces el tiempo y la oportunidad para un cambio de velocidad y un cambio en la sensación de impacto del sistema de persecución de delitos. Ha estado con nosotros Romy Chan, buscando pistas para poner orden en toda esta cadena de incertidumbres y cosas pendientes. Muchas gracias, Romy. A ti, César, gracias por la invitación. Un abrazo.